a iniciar con la asesoría de farmacología del sistema digestivo, que es un tema que es bastante preguntable en su examen departamental y que además es muy importante en la práctica médica que vayan a tener ustedes más adelante. Vamos a ir viendo los puntos clave. Voy a tratar de ir haciendo énfasis en lo más importante y cualquier duda me pueden interrumpir o hasta el final. Y cualquier cosa, siéntanse con la libertad de comentarlo, ¿va? Entonces, ¿todos me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, vamos a dar como un repaso muy general de la fisiología para entender justo dónde van a actuar los fármacos y cuáles van a hacer el mecanismo de acción. Entonces, vamos a hablar del sistema digestivo, que como seguramente ya todos saben, va a ser un sistema encargado de brindar a nuestro organismo el aporte necesario de nutrientes que vamos a obtener nosotros a través de los alimentos, ya sea carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales necesarios para mantener la homeostasis metabólica y en general de todo nuestro sistema corporal. ¿De qué va a depender el correcto funcionamiento del sistema digestivo? Pues justo de su integridad en todas sus funciones, ya sea de ingestión de alimentos, de masticación, de deglución, en la digestión, en la absorción y finalmente en la defecación. Si alguno de estos pasos del sistema de la digestión se alteran, pues no vamos a tener una nutrición adecuada que va a repercutir en nuestro paciente. Vamos a hablar ya muy aterrizadamente de la mucosa gástrica, que como seguramente igual ya saben, va a ser aquella mucosa que va a revestir por completo la superficie estomacal y va a tener la finalidad de regular las funciones digestivas y mantener la homeostasis. Vamos a tener diversos tipos de células que nos van a ayudar a secretar diferentes cosas. Tenemos a las células mucosas, como su nombre lo dice, su función va a ser la secreción de moco y la finalidad va a ser la protección gástrica, ¿ok? Entonces, cuando las células mucosas dejan de funcionar o funcionan menos, el moco que protege el estómago va a estar disminuido y por lo tanto va a ser más fácil que cualquier, por ejemplo, alimento gastrolesivo, pues lesione nuestra mucosa gástrica y genere daño. Tenemos también las células parietales, que van a ser muy importantes porque se van a encargar de la secreción de ácido clorhídrico y del factor intrínseco, que como seguramente también ya saben, nos va a ayudar a la digestión de alimentos y a la absorción de nutrientes. El factor intrínseco, sobre todo, a la absorción de la vitamina B12, que va a ser muy importante para la homeostasis del sistema sanguíneo. Tenemos también las células enterocromafines, que van a secretar histamina, que también como yo creo que ya estuvieron repasando, nos va a ayudar a la estimulación de ácido clorhídrico. Entonces también es muy importante esto en un blanco farmacológico que vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden que la histamina va a favorecer la secreción de ácido clorhídrico. Y tenemos otro tipo de células que no son como tan importantes en este tema, pero que es importante que conozcan, como las células endocrinas, que van a liberar grelina, que nos van a ayudar a la regulación del apetito. También tenemos las células principales que van a secretar pepsinógeno. Este va a ser un precursor de la pepsina, que va a ser una enzima que se va a encargar y nos va a ayudar a la degradación de alimentos para su más fácil absorción. Y finalmente tenemos a las células D y a las células G. Las células D nos van a secretar somatostatina, que igual va a regular ahí la secreción de ácido clorhídrico, y a las células G, que van a secretar gastrina y van a estimular la secreción de ácido clorhídrico. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Creo que todo ¿Vamos bien? bien, gracias. Muy bien. Bueno, igual de manera muy concisa, vamos a hablar de la bomba de hidrogeniones potasio. Esta va a iniciar su función al ser estimuladas por las células parietales. Lo que va a hacer es liberar ácido clorhídrico a través de esta bomba. Recuerden que al ser una bomba va a realizar un transporte primario, ¿ok? Y lo podemos resumir la función de la bomba en 5 pasos. La primera es que el ácido carbónico, imaginemos que en la célula parietal nosotros tenemos ácido carbónico. Va a llegar la anhidrasa carbónica y este ácido carbónico va a ser convertido a hidrogeniones y a bicarbonato, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos estos dos productos, el bicarbonato va a pasar de la membrana vasolateral, como pueden ver aquí en la imagen, de la membrana vasolateral, va a pasar el bicarbonato y esto va a favorecer la entrada de cloro a la célula parietal, ¿ok?
Entonces, en la célula parietal se van a salir los hidrogeniones a través de esta bomba y va a entrar potasio, ¿ok? Va a entrar potasio al lumen glandular. Y una vez que esto pues ya se realizó, en el lumen glandular vamos a tener hidrogeniones y vamos a tener cloro, que esto junto nos va a formar el ácido clorhídrico, ¿ok? Esto de manera muy general. Entonces, si nosotros inhibimos la bomba de hidrogeniones potasio, no se va a sintetizar o se va a sintetizar con pues con menos efectividad el ácido clorhídrico y va a disminuir su efecto gastrolesivo, ¿ok? Y esto va a ser muy importante para un fármaco que vamos a ver más adelante. Y ahora sí, vamos a hablar de las patologías, muy a grandes rasgos, sobre los cuales nosotros vamos a utilizar estos fármacos y cuál es la importancia de tratar estas enfermedades, ¿ok? Vamos a iniciar con la gastritis, que se va a definir como una inflamación de la mucosa gástrica que va a ser de origen multifactorial, ¿ok? Puede haber gastritis que puede ser por consumo de gastrolesivos, hay personas que tienen gastritis por un alto nivel de estrés, entonces decir que tiene una etiología va a ser complicado. Sin embargo, se sabe que la causa más común y un factor de riesgo bastante estudiado y bastante importante es una infección por Helicobacter pylori, que justo va a ser una bacteria que va a liberar ureasa, que va a ser pues gastrolesivo, ¿ok? Y también, como ya revisamos en el bloque 1, los AINES van a ser fármacos muy asociados a gastritis cuando se usan de manera crónica porque justo inhiben la secreción de prostaglandinas que van a ser gastroprotectoras. ¿Y por qué es importante que nosotros diagnostiquemos y tratemos oportunamente la gastritis? Pues justo porque la gastritis de manera crónica va a propiciar cambios inflamatorios y va a generar atrofia permanente de la mucosa gástrica, que a la larga nos puede causar pues varias complicaciones. Una de estas complicaciones de la gastritis va a ser la úlcera gástrica, que va a aparecer justo por esta exposición repetida de la mucosa gástrica al ácido clorhídrico. Y es muy importante su atención porque va a causar una epigastralgia muy intensa y además, si no se trata de manera oportuna, puede causar hemorragia digestiva que puede provocar la muerte del paciente, ya que las hemorragias digestivas suelen ser bastante espontáneas y el paciente en minutos puede ya haber perdido bastante volumen sanguíneo. Entonces, es muy importante su diagnóstico oportuno. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de fármacos que nos van a ayudar al tratamiento de estas dos patologías. Y el primero es el omeprazol, que es un inhibidor no competitivo e irreversible de la bomba de protones hidrogeniones potasio, ATPasa, y justo se va a unir al grupo sulfidrilo y lo que va a hacer es inactivarla. Y como ya vimos en el esquema anterior, si se inactiva, la secreción de ácido clorhídrico va a ser mucho menor, ¿ok? Como vía de administración tenemos vía oral y vía intravenosa. En cuanto a absorción, tiene un tiempo máximo de 10 a 90 minutos aproximadamente y una biodisponibilidad del 30 al 40%. Y aquí es muy importante que ustedes recuerden que los alimentos van a retrasar su absorción, ¿ok? En cuanto a la distribución, tiene una unión plasmática bastante amplia, del 95 al 96% aproximadamente, y una vez que ya pasa a circulación sistémica, se va a difundir en las células parietales estomacales y se va a acumular en los canalículos, que es donde ya va a tener propiamente su efecto farmacológico. En cuanto al metabolismo, es muy importante que ustedes recuerden que va a ser un profármaco, como igual ya lo vimos en el primer bloque, un profármaco va a requerir una activación para iniciar su efecto farmacológico, por lo que el omeprazol va a requerir un medio ácido para su activación. Y va a tener un metabolismo hepático a través del citocromo CYP1219 y CYP3A4, y la excreción va a ser mayormente renal y en menor cantidad va a ser fecal. En cuanto a las indicaciones que ya mencionamos, lo podemos utilizar para gastritis justo porque se va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico y va a disminuir su efecto gastrolesivo. También se puede utilizar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico por el mismo mecanismo.
También se puede utilizar en una enfermedad que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, que va a ser un tumor secretor de gastrina, que ya vimos en la tabla anterior que la gastrina va a ser una hormona que nos va a ayudar mucho a la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, los pacientes que tengan este tipo de tumor van a tener una hipersecreción de ácido clorhídrico. Nosotros al dar omeprazol, pues vamos a disminuir esta hipersecreción y va a disminuir el daño a la mucosa gástrica. Y finalmente, como ya platicábamos, para el tratamiento y prevención de úlcera péptica, igual al disminuir el ácido clorhídrico, vamos a permitir que esa úlcera cicatrice adecuadamente y además también nos va a ayudar a evitar su recurrencia. Y ya hablando propiamente de contraindicaciones, va a estar contraindicado obviamente en pacientes que ya tengan un antecedente de hipersensibilidad, también en pacientes con osteoporosis, porque el omeprazol puede disminuir la absorción de calcio, obviamente cuando se usa de manera crónica, entonces precaución en este tipo de pacientes. También va a estar contraindicado o tenemos que usar con precaución este fármaco en pacientes con anemia megaloblástica o anemia perniciosa, porque igual como ya platicamos, el omeprazol puede disminuir la absorción de hierro y de vitamina B12 y también está contraindicado en estados de malabsorción. En cuanto a las interacciones, va a disminuir la absorción de fármacos que requieran un medio ácido para la absorción. Justo como vamos a estar disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico, los fármacos que requieran un medio ácido se van a ver afectados al disminuir su absorción. Y por el contrario, los fármacos que requieran de un medio básico se van a absorber mejor, ¿ok? Y obviamente tener cuidado con fármacos que puedan ser inductores o inhibidores de los citocromos, por los cuales se metaboliza el omeprazol, que como ya platicamos es CYP12A19 y CYP3A4. De importancia van a ser los antirretrovirales, antifúngicos, la digoxina, el metotrexato, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, etc. ¿Ok? Y en cuanto a efectos adversos, los más comunes van a ser gastrointestinales. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal, diarrea, pueden presentar náuseas, pueden presentar pirosis, etcétera, ¿ok? Un efecto adverso bastante común y bastante preguntable, por ejemplo, en sus ciclos clínicos, es una sobreinfección por Clostridium difficile, ya que el uso continuo y crónico de los inhibidores de la bomba de protones van a dañar la microbiota gastrointestinal y por lo tanto van a favorecer la aparición de infecciones oportunistas, sobre todo por Clostridioides. En cuanto a efectos adversos hematológicos, como ya platicamos, la anemia es muy común, sobre todo la megaloblástica por la inhibición de la absorción de vitamina B9 y B12. En cuestiones endocrinológicas, igual como platicamos, mayor riesgo de osteoporosis. En cuestiones dermatológicas, algunos pacientes con hipersensibilidad pueden desarrollar rash cutáneo. Y en cuestión renal, aunque es muy infrecuente este efecto adverso, algunos pacientes pueden desarrollar tubulonefritis intersticial. ¿Alguna duda del omeprazol? ¿Algo que les gustaría que repitiéramos? Por ahora no, gracias. Ok, entonces vamos a pasar ahora a otro fármaco que también nos va a ayudar mucho al tratamiento de la gastritis, que sería la ranitidina, que es un antagonista de los receptores de histamina H2. Como ya vimos, la histamina va a ser una sustancia que va a favorecer la secreción de ácido clorhídrico. Si nosotros antagonizamos estos receptores, vamos a impedir la acción de histamina y va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? De farmacocinética relevante tenemos que se puede administrar vía oral, vía intravenosa o vía intramuscular. Su absorción vía oral va a ser aproximadamente del 50%, mientras que intravenoso obviamente su absorción es mayor. Puede ser entre el 90 y el 100%, dependiendo de las condiciones del paciente. En cuanto a la distribución, tiene una unión a proteínas bastante menor, del 15%, y va a realizar un metabolismo hepático igual a través de citocromos, en este caso a través del citocromo 1A2, 2C9 y CYP2D6, ¿ok? Y la eliminación igual en su mayoría va a ser renal. En cuanto a indicaciones, pues van a ser básicamente las mismas que el omeprazol. Sin embargo, algo muy importante destacar es que actualmente la ranitidina ya está descontinuada por la FDA porque se tuvieron reportes de contaminación con una sustancia que se llama N-nitrosodimetilamina, que es una sustancia asociada a cáncer de hígado, ¿ok? Entonces, actualmente ya está descontinuado y podemos optar por otras opciones como la famotidina, ¿ok? En cuanto a contraindicaciones,
más descrita es la hipersensibilidad. En cuanto a las interacciones, igual recordemos inductores o inhibidores de los citocromos anteriormente mencionados. Y de especial importancia, cuidado con amiodarona, procainamida, antirretrovirales, antipsicóticos, aspirina y anticonvulsivos. ¿Okay? Y en cuanto a efectos adversos, van a ser bastante similares al omeprazol. Los principales van a ser gastrointestinales. Tenemos, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, constipación. En cuanto a efectos adversos hematológicos, es común la trombocitopenia y la agranulocitosis, que es cuando se disminuye las 3 líneas celulares sanguíneas. Y en cuestiones hepáticas, aunque son poco frecuentes estos efectos adversos, algunos pacientes pueden desarrollar hepatitis colestásica. Doctora, ¿me podría repetir el nombre del fármaco que podríamos utilizar en vez de ranitidina, por favor? Sí, es famotidina. Gracias. Sí, ¿de qué? Vamos a pasar al hidróxido de aluminio y magnesio. Este fármaco va a actuar a través de reacciones ácido-base de neutralización, ¿ok? Básicamente lo que va a hacer es disminuir la acidez del ácido clorhídrico, ¿ok? El efecto farmacológico entonces va a hacer que la combinación de hidróxido de magnesio y de aluminio neutraliza el ácido clorhídrico de manera sostenida, ¿ok? En cuanto a la vía de administración, va a ser vía oral, y esto es una desventaja, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, ya que realmente no se utiliza en este contexto. En cuanto a la absorción, va a formar una sal que no se va a absorber, no va a pasar a circulación sistémica y por lo tanto los efectos adversos van a ser pues un poco más limitados. En cuanto a la distribución, como les comentaba, al ser insoluble, no pasa a circulación sistémica. En cuanto al metabolismo, va a reaccionar con ácido clorhídrico y va a formar cloruro de aluminio y cloruro de magnesio, y la excreción va a ser renal. Va a estar indicado en el alivio temporal de la acidez, sin embargo, no se recomienda como un tratamiento a largo plazo. Va a estar contraindicado en pacientes que ya hayan presentado hipersensibilidad previa y muy importante en pacientes con hipermagnesemia, porque pues si ya tiene hipermagnesemia y damos hidróxido de magnesio, podemos empeorar todavía más la hipermagnesemia. En cuanto a las interacciones, va a disminuir la absorción de diversos fármacos. Tenemos que tener especial cuidado en levotiroxina, alopurinol y sobre todo con antifúngicos. Y en cuanto a los efectos adversos, los más comunes son gastrointestinales, igual constipación, cólicos estomacales. Y uno común es la acolia o hipocolia. Incluso hay pacientes que pueden referir que el color de sus heces se aclara y es importante nosotros decirle esto al paciente para que no se alarme. Y en cuanto a la seguridad en el embarazo, tenemos que tener precaución porque se ha reportado que esta hipermagnesemia también puede ocurrir en neonatos. Y por último, para gastritis, tenemos al subsalicilato de bismuto. En cuanto al mecanismo de acción, va a tener varios, ¿no? El principal va a ser la estimulación de la absorción de fluidos y electrolitos a través de la pared intestinal. También va a inhibir la síntesis de prostaglandinas que son responsables de la inflamación intestinal y como se va a hidrolizar a ácido ciálico, también va a tener un efecto neutralizante de toxinas, ¿ok? Entonces, a través de estos mecanismos, tenemos que su efecto farmacológico es antiinflamatorio, antisecretor y antimicrobiano, ¿ok? Y en cuanto a farmacocinética relevante, igual la vía de administración es vía oral. La absorción es muy poquita, es del 1% la biodisponibilidad. En cuanto a distribución, menos del 1% pasa a circulación sistémica y va a tener una unión plasmática bastante amplia, cerca del 90%. En cuanto al metabolismo, se va a hidrolizar en el tracto gastrointestinal a bismuto y ácido salicílico, ¿ok? Y la excreción es muy importante que recuerden, esto igual ya se tocó en bloques anteriores, que la cinética del ácido salicílico es saturable, va a ser una cinética de orden cero. Entonces ahí tenemos que tener especial cuidado, pues que no nos lleve esto a una toxicidad por salicilatos, ¿ok? Va a ser útil en el tratamiento de la acidez estomacal y de la diarrea. Va a estar contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a salicilatos y en niños menores a 12 años que tengan antecedentes de infección por influenza o infección por varicela. Como ya seguramente vieron en bloques anteriores, esto nos puede llevar a que el paciente desarrolle síndrome de Reye, ¿ok? En cuanto a las interacciones, pues obviamente no se recomienda usarlos junto con otros salicilatos porque aumenta el riesgo de toxicidad.
Y una interacción también importante es la insulina, ya que se ha visto que el subsalicilato de bismuto puede potenciar el efecto de la insulina y esto nos puede llevar a una hipoglucemia. ¿Ok? En cuanto a los efectos adversos, principalmente nuevamente son gastrointestinales, tenemos náuseas, vómitos, coloración oscura de las heces y uno que es relativamente poco frecuente, pero sí puede llegar a pasar y tenemos que alertar de esto a nuestros pacientes, es la coloración oscura de la lengua, como pueden ver en la imagen. Este efecto adverso ocurre sobre todo cuando los pacientes toman este medicamento de manera crónica y también otro efecto común es el estreñimiento. Esta coloración oscura de la lengua suele revertir cuando se suspende el fármaco. Y otros efectos adversos van a ser el síndrome de Rayet y la intoxicación por salicilatos, como ya les había comentado. Y en cuanto al embarazo, tenemos que tener precaución porque igual se ha visto que hay riesgo de toxicidad por salicilatos en los recién nacidos. ¿Hasta aquí alguna duda o podemos ya pasar con el siguiente tema? Creo que todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar igual de otra patología muy común que ustedes van a ver durante toda su práctica médica, que es la diarrea y la deshidratación. ¿Ok? Como seguramente ya ustedes conocen, la diarrea va a ser una patología en la cual vamos a tener una eliminación frecuente y excesiva de heces, cuya consistencia va a ser reblandecida, y esta diarrea puede ser de origen multifactorial, ¿ok? La vamos a clasificar según el tiempo de evolución. La diarrea aguda va a ser aquella de inicio súbito y cuyo cuadro clínico persista durante 2 semanas, pero menos de este periodo de tiempo. Y generalmente va a estar causada por agentes infecciosos. Tenemos la diarrea crónica, que va a ser aquella que persiste más de 3 meses y generalmente no va a ser de causas infecciosas. Generalmente va a estar más relacionada con alteraciones autoinmunes, metabólicas o con síndromes de mala absorción. Y algunas bibliografías describen una diarrea subaguda, que es el periodo de tiempo entre estas dos. ¿Ok? Esta escala que les puse en esta imagen es la escala de Bristol, que nos va a ayudar a determinar la consistencia de las heces. Se considera que el paciente cursa con diarrea cuando las heces se clasifican entre un Bristol que va del 5 al 7. ¿Ok? ¿Y por qué es importante el tratamiento de la diarrea? De manera aguda, porque el paciente va a tener una mayor tendencia a la deshidratación, ¿ok? Y de manera crónica, porque puede causar alteraciones en la absorción de nutrientes, ¿ok? Entonces, hablando más específicamente de la deshidratación, va a ser una complicación de la diarrea aguda, sobre todo, nos va a condicionar pérdida de los electrolitos séricos, que nos puede condicionar a un choque hipovolémico y a la muerte. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente con deshidratación, la terapia de rehidratación con electrolitos orales va a ser el pilar de nuestro tratamiento, ¿ok? ¿Y cómo vamos a ver nosotros los síntomas de deshidratación en un paciente? Pues va a depender mucho de la fase de deshidratación que presente nuestro paciente. Una deshidratación leve se puede manifestar, por ejemplo, con taquipnea, con taquicardia o con hundimiento de la fontanela en lactantes. Pero una deshidratación ya más severa puede causar, por ejemplo, el hundimiento del borde palpebral, puede causar incapacidad para producir secreciones, principalmente lagrimales y salivales. A este se lo conoce como gerostomía y seroftalmia. Y los pacientes ya con deshidratación muy grave pueden tener una alteración en el llenado capilar, donde va a ser mayor a 2 segundos, y ya un escenario muy grave sería el paciente con anuria, es decir, un paciente que no orina. ¿Ok? Y vamos a tener bastantes fármacos que nos pueden ayudar para el tratamiento de la diarrea. Uno bastante utilizado es la loperamida, que va a ser una antagonista de receptores opioides. El efecto farmacológico que va a tener es que al antagonizar estos receptores opioides va a disminuir el movimiento intestinal y por lo tanto va a disminuir la frecuencia de las evacuaciones diarreicas. En cuanto a farmacocinética relevante, se puede administrar vía oral. Su absorción va a tener un tiempo máximo relativamente rápido de 5 horas y una biodisponibilidad muy pequeña del 0.3%. En cuanto a la distribución, va a ser amplia, va a tener una unión plasmática del 95%
Y aquí es importante destacar que la loperamida no va a penetrar la barrera hematoencefálica y es por esto que no tiene los efectos opioides a nivel del sistema nervioso central, como lo vimos, por ejemplo, en el bloque pasado en el tema de adicciones, ¿ok? Y en el tema de dolor también. En cuanto al metabolismo, va a ser hepático, nuevamente va a utilizar como sustratos diversos citocromos, como el CYP12A8, el 3A4, el 2B6 y el CYP2D6, y también a la glucoproteína P, y la excreción va a ser renal y fecal. Algo que quiero destacar mucho es que se va a indicar únicamente cuando nosotros estemos seguros de que la diarrea sea de causas no infecciosas. Esto quiere decir que lo podemos usar, por ejemplo, en pacientes que tengan manifestaciones de diarrea por síndromes de malabsorción o por alteraciones endocrinológicas. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos loperamida en un paciente con una infección, estamos impidiendo que el paciente elimine esta infección. Entonces, podemos retrasar el periodo de curación del paciente. En cuanto a las contraindicaciones, como les comentaba, no está indicado en diarreas infecciosas, tampoco en pacientes con enterocolitis bacteriana y mucho menos en pacientes que cursen con colitis pseudomembranosa porque justo retrasamos el periodo de curación. Va a interaccionar con agonistas opioides. En cuanto a los efectos adversos, va a ser un fármaco relativamente bien tolerado, pero sí podemos tener efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, como pueden ser el dolor abdominal, náuseas y vómito. Y aunque este fármaco no penetra bastante la barrera hematoencefálica, sabemos que como ningún fármaco es 100% selectivo a su sitio de acción, en ciertos pacientes puede causar somnolencia. Y en cuanto a la seguridad en el embarazo, tenemos que tener precaución igual en los pacientes recién nacidos porque se han descrito casos de enterocolitis necrosante. ¿Alguna duda con la loperamida? No, todo bien, gracias. Ok. Y ahora vamos a hablar de los electrolitos orales, que como les comentaba, va a ser el pilar del tratamiento en los pacientes que estén cursando con deshidratación. ¿Ok? ¿Qué van a hacer los electrolitos orales para restablecer la hidratación? Pues va a favorecer la absorción de agua y de electrolitos a través de un transportador de glucosa y de sodio. Esto va a favorecer que se aumente la actividad osmótica a través de la glucosa y nosotros podamos reabsorber más sodio. Y recuerden que con el sodio viene el agua, ¿no? Entonces nosotros al reabsorber mayor sodio, también vamos a estar reabsorbiendo más agua y esto va a restaurar el balance hidroelectrolítico. En cuanto a la farmacocinética, la vía de administración, esto es muy importante, chicos. La vía de administración oral se va a utilizar en pacientes con deshidratación leve a moderada, ¿ok? Esto se va a utilizar porque es una vía de administración no invasiva, de bajo costo y en general va a tener muy pocos efectos adversos. Sin embargo, va a haber pacientes en donde el estado de deshidratación sea ya bastante grave y no podamos dar vía oral porque ya no va a ser efectivo, o también pacientes que se les da vía oral y no responden al tratamiento. Y en estos casos ya tenemos que pasar a una vía intravenosa en pacientes con deshidratación grave. ¿Ok? En cuanto a la absorción, va a ser a través de un transporte facilitado, a través del transportador que les mencionaba, que va a estar en la mucosa intestinal, y la excreción va a ser renal. Justo la indicación, pues, es la terapia de rehidratación, que es muy frecuente que se requiera en casos de diarrea, ¿ok? Va a estar contraindicado en pacientes con edema, porque pues podemos empeorar el edema si nosotros sobrecargamos al paciente con volumen y va a interaccionar principalmente con diuréticos ahorradores de potasio porque va a aumentar el riesgo de hipercalemia. Y en cuanto a los efectos adversos, realmente van a ser muy pocos, pero sí podemos observar sobre todo en pacientes ya graves efectos adversos metabólicos como son la hiponatremia, la hipercloremia, la hipercalemia y el edema. ¿Ok? ¿Alguna duda con los electrolitos orales? No, todo bien, gracias. Va. Y bueno, vamos a hablar muy rápidamente de los planes de rehidratación oral que tenemos. Tenemos tres estadios, el plan A, plan B y plan C. El plan A se va a usar en pacientes con diarrea, pero que no tengan datos clínicos de deshidratación. Se van a dar 75 mililitros de electrolitos orales que se dan en el suero vía vida oral. 75 mililitros en niños menores de un año y 150 mililitros en mayores de un año hasta adultos. Y nosotros vamos a descontinuar la administración cuando el aporte ya supere las pérdidas.
Tenemos el plan B, que va a darse en pacientes que tengan diarrea y que ya tengan datos de deshidratación leve o moderada. Se van a dar 100 mililitros por kilo, fraccionadas en 8 dosis cada 30 minutos por 4 horas. Si hay mejoría con este plan, se va a pasar al plan A, pero hay pacientes que incluso pueden empeorar y entonces se va a pasar al plan C, que ya se va a dar en pacientes con deshidratación severa, choque hipovolémico que ponga en riesgo la vida. Se va a administrar el suero a través de vía intravenosa con solución salina al 9% o solución de Hartmann. Y aquí ya se va a evaluar al paciente cada hora y se va a suspender una vez que se haya restaurado el equilibrio. ¿Alguna duda o podemos pasar a la siguiente patología? Bueno, sí, creo que sí hay una. ¿Me podría repetir lo de las interacciones con diuréticos ahorradores de potasio, por favor? Sí, recuerda que los electrolitos orales lo que van a hacer es literalmente darnos electrolitos, ¿no? Nos va a dar sodio, nos va a dar magnesio, nos va a dar potasio, nos van a dar muchos electrolitos. Si nosotros usamos diuréticos ahorradores de potasio, nosotros podemos sobrepasar el umbral normal, el umbral fisiológico de potasio. No sé si quedó más claro. O sea, si nosotros ya Sí. tenemos de por sí mucho potasio en nuestro cuerpo por usar este tipo de fármacos y nosotros damos pues electrolitos orales y no solo con el potasio, o sea, esto puede pasar con cualquier electrolito. Si por ejemplo nosotros estamos dando, eh, por ejemplo, algún fármaco que cause hipernatremia y nosotros damos electrolitos orales, pues podemos causar mayor hipernatremia, ¿ok? Entonces tenemos que tener precaución en estos fármacos. Sin embargo, si nos llega un paciente que esté en deshidratación, tenemos que darle electrolitos orales porque es más el riesgo de que el paciente entre en choque y muera al riesgo de que el paciente desarrolle una sobrehidratación o que tenga pues una sobrecarga electrolítica. No sé si quedó más claro. Sí, muchas gracias. De nada. Muy bien, vamos a hablar acerca también de los estados de hipomotilidad intestinal. Como pues el nombre lo dice, la hipomotilidad intestinal se refiere a una disminución de la frecuencia en los movimientos intestinales, ¿ok? Generalmente va a ser causada por una obstrucción o también por la parálisis del músculo liso intestinal. El estado de hipomotilidad más frecuente va a ser el estreñimiento, ¿ok? Y nosotros vamos a poder dar laxantes en pacientes que cursen con este estreñimiento para favorecer las evacuaciones. Y vamos a hablar del Psyllium plántago, que va a ser un laxante que nos va a favorecer la actividad de las neuronas sensoriales del intestino, por lo cual nos va a generar un efecto laxante, es decir, que va a aumentar el tracto gastrointestinal y por lo tanto pues se va a aumentar la deposición, ¿ok? En cuanto a la farmacocinética, su vía de administración es vía oral, no se va a absorber, básicamente es insoluble. En cuanto a la distribución, no va a tener distribución sistémica, por lo que los efectos adversos se van a limitar casi al sistema gastrointestinal. En cuanto al metabolismo, va a ser fermentado en el colon por la microbiota y se va a convertir en una fibra degradable por la flora intestinal. Y la excreción, pues, va a ser fecal, porque como mencionamos, no va a tener distribución sistémica. Va a estar indicado en el tratamiento a corto plazo del estreñimiento y esto lo quiero recalcar mucho porque un paciente no puede tomar de manera crónica laxantes, ya que también puede retrasar los movimientos de peristaltismo normales, ¿ok? En cuanto a las interacciones, va a disminuir la absorción de diversos fármacos. Tenemos que tener especial cuidado con calcio, con hierro, con litio, con vitamina B12, con warfarina y con digoxina. Y en cuanto a los efectos adversos, como les mencionaba, suelen ser limitados al sistema gastrointestinal. Los pacientes van a tener dolor abdominal, pueden tener flatulencias, diarrea, distensión abdominal y un efecto adverso de importancia es la impactación fecal, ¿ok? Entonces, tenemos que tener ahí bastante cuidado. Vamos a pasar a los senócidos. Los senócidos igual van a ser laxantes que nos van a estimular a las neuronas sensoriales de la mucosa gástrica. En cuanto a los efectos farmacológicos, nuevamente van a aumentar el peristaltismo por acción directa sobre las neuronas sensoriales del músculo lisogastrointestinal. La farmacocinética va a ser bastante parecida al Psyllium plántago. En cuanto a las indicaciones, nuevamente es el tratamiento a corto plazo del estreñimiento y las contraindicaciones son la apendicitis, la impactación fecal y la obstrucción intestinal.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con impactación fecal y todavía damos un laxante, podemos hacer que todavía el paciente se impacte más, ¿ok? Y eso pues es un escenario clínico de bastante riesgo para nuestro paciente. Va a interaccionar igual al reducir la absorción de fármacos como la amiodarona, la digoxina, los corticosteroides y los antibióticos. Y en cuanto a los efectos adversos más comunes que vamos a presentar van a ser el dolor abdominal, la diarrea, la deshidratación y quiero destacar uno muy curioso que es la melanosis colónica, que es como pueden ver en la imagen la pigmentación más o menos de color café del colon. Esta, por ejemplo, es una imagen de endoscopía. Este es un efecto adverso, o sea, que no se ve en los pacientes porque nosotros de primera instancia no solemos pedir una endoscopía, pero bueno, es interesante que ustedes lo conozcan. Esta coloración suele revertirse una vez que se suspende la administración del fármaco. Y por último, en cuanto a diuréticos, vamos a tener a la lactulosa, que nos va a incrementar la presión osmótica del colon. Entonces, la microbiota lo que va a hacer es degradar la lactulosa en ácido láctico y en ácido acético. Se va a aumentar la presión osmótica y recuerden que al aumentar la presión osmótica se va a jalar agua, esta agua se va a ir al intestino y va a reblandecer las heces, ¿ok? La farmacocinética es básicamente la misma que los anteriores, vía de administración oral, no va a tener básicamente absorción y distribución, el metabolismo va a ser por la microbiota y la excreción va a ser principalmente fecal y renal es muy poquita, cerca del 3%. Va a estar indicado en el estreñimiento y también en una patología que nosotros conocemos como encefalopatía hepática, que podemos ver como una complicación en pacientes con cirrosis. Va a estar contraindicado en pacientes con galactosemia. En cuanto a las interacciones, va a disminuir igual la absorción de varios fármacos, principalmente anticoagulantes, litio y antiácidos. Y como efectos adversos, los principales son nuevamente gastrointestinales y en cuanto a efectos adversos endocrinológicos, puede haber hipernatremia e hipercalemia. Ahora, por el contrario, tenemos a los estados de hipermotilidad intestinal. La hipermotilidad intestinal va a ser un aumento de la frecuencia de la motilidad intestinal. Eh, es importante que ustedes recuerden que el movimiento del contenido alimenticio va a estar controlado por el plexo mucoso y el plexo mientérico del intestino. También es muy importante ahorita destacar que recuerden que el sistema nervioso parasimpático va a aumentar la motilidad, ¿ok? Mientras que el sistema nervioso simpático lo va a disminuir. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Recuerden que el sistema simpático va a ser básicamente una respuesta de lucha y huida, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos ante una situación de riesgo, a nuestro cuerpo ahorita no le va a interesar digerir alimentos. Entonces, el sistema nervioso simpático disminuye la motilidad intestinal. Ya que pasó esta situación de riesgo y nuestro cuerpo ya entra otra vez en un estado de homeostasis, el sistema parasimpático va a decir como, ok, ya estoy fuera de riesgo, ya puedo volver a iniciar con la digestión de alimentos. Entonces, el sistema nervioso parasimpático va a aumentar de nuevo la motilidad, ¿ok? Y es importante también destacar que las patologías con hipermotilidad en general van a provocar dolor, inflamación y cólicos en el paciente. Y aquí vamos a tener un fármaco que igual ya vimos para el tratamiento en el tema del dolor, que es la butildiosina, que es un antagonista de receptores muscarínicos. El efecto farmacológico va a ser la disminución de la peristalsis intestinal y por eso les hacía mucho énfasis en el sistema nervioso parasimpático. En cuanto a la farmacocinética, va a tener una vía de administración oral, intravenosa o intramuscular. Su biodisponibilidad es del 1%, no va a cruzar barrera hematoencefálica, su metabolismo es hepático y la excreción es renal. Y la principal indicación va a ser dolor por espasmo intestinal, ¿ok? Va a estar contraindicado en pacientes con hilio paralítico, que es un estado donde básicamente se interrumpe la motilidad intestinal, y tampoco lo podemos dar en pacientes con miastenia gravis, con estenosis pilórica, con megacolon agangliónico, o también se le conoce a esto como la enfermedad de Hirschsprung, y en glaucoma de ángulo estrecho. Recuerden que si nosotros estamos dando un fármaco antagonista de receptores muscarínicos, es importante tener en cuenta estas contraindicaciones porque va a ser un fármaco que va a interaccionar con fármacos que tengan acción antimuscarínica, ¿ok? Y en cuanto a los efectos adversos, los principales van a ser gastrointestinales, eh,
va a causar estreñimiento, gerostomía, diarrea y náuseas. En cuanto a efectos adversos oftalmológicos, podemos observar la geroftalmia, el glaucoma de ángulo estrecho y también el aumento de la presión intraocular. Y en cuestiones urológicas también puede causar retención urinaria. Entonces, esto es de especial cuidado en pacientes que tengan una infección urinaria. Y hablando de estados patológicos de la motilidad, vamos a tener a la gastroparesia. La gastroparesia va a ser una enfermedad que va a afectar la motilidad estomacal, ¿ok? Va a haber una peristalsis estomacal lenta o en algunos pacientes puede ser básicamente inexistente y esto nos va a impedir el adecuado vaciado del contenido gástrico, ¿ok? Algo igual que quiero que recuerden es que la dopamina va a ejercer va a estar presente en el tracto gastrointestinal y va a ejercer un efecto inhibidor de la motilidad, ¿ok? Esto lo va a hacer al suprimir la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico. Entonces, nosotros podemos usar la metoclopramida para este estado de gastroparesia. La metoclopramida va a ser un antagonista de receptores de dopamina D2. Entonces va a tener dos efectos farmacológicos. El primero es ser un procinético, quiere decir que va a aumentar la velocidad del vaciamiento gástrico y esto nos va a ayudar mucho pues, en los pacientes con gastroparesia. Y otro efecto farmacológico importante también es un efecto antiemético, quiere decir que va a impedir o va a disminuir las náuseas en el paciente justo al antagonizar los receptores de dopamina en los quimiorreceptores del tallo cerebral encargados del reflejo nauseoso. En cuanto a la farmacocinética, la vía de administración es intramuscular, intravenosa, vía oral y también existe la vía de administración nasal. En cuanto a la absorción, el tiempo máximo en la vía oral va a ser aproximadamente de 1 a 2 horas y en cuestión intravenosa es muy rápida. Tiene efectos incluso dentro de los primeros 5 minutos tras la administración. Su distribución en cuanto a la unión plasmática se va a unir principalmente a alfa-1 glicoproteína ácida en un porcentaje aproximado del 30%. El metabolismo va a ser hepático a través de conjugación con sulfato y glucurónido y la excreción va a ser en su mayoría renal. Como ya les mencionaba, va a estar indicado en la gastroparesia y también en el vómito, principalmente por quimioterapia y en vómitos postoperatorios. Va a estar contraindicado en la enfermedad de Parkinson y va a interaccionar con antipsicóticos. Recuerden que los antipsicóticos van a ser antagonistas de receptores de dopamina. Entonces, si nosotros damos dos antagonistas de dopamina, ahí podemos causar pues, un efecto sinérgico y podemos causar mayores efectos adversos. Y también va a interaccionar con un fármaco que vimos en Parkinson, que es el pramipexol, que va a ser un agonista de receptores D2. Y en cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, principalmente van a ser náuseas, vómito y disgeusia. La disgeusia es que los pacientes perciben un sabor desagradable. Y en cuestiones neurológicas, tenemos que tener mucho cuidado en los efectos adversos como son la cefalea, el síndrome extrapiramidal y el parkinsonismo, ¿ok? Por esto va a estar contraindicado en la enfermedad de Parkinson, porque podemos exacerbar todavía este cuadro clínico. Y por último, como conclusiones, con lo que me gustaría que se llevaran de este repaso es que el tratamiento oportuno de todas las patologías gastrointestinales que acabamos de ver va a evitar complicaciones potencialmente mortales. Y esto es muy importante porque a veces los pacientes suelen vivir con dolor gastrointestinal mucho tiempo. O sea, les van a llegar a consultas pacientes que les digan, es que yo tengo dolor gástrico o dolor intestinal desde hace un año y los pacientes así viven, se acostumbran a vivir con dolor y no buscan la ayuda oportuna. Entonces, esto puede condicionar a muchas complicaciones que en algunos casos pueden ser irreversibles o que pongan en peligro la vida. Entonces, nosotros como futuros médicos tenemos que estar bastante preparados para realizar un diagnóstico oportuno y sobre todo un abordaje farmacológico inicial. También un punto muy importante es que la terapia con electrolitos orales es el pilar en el tratamiento de la deshidratación. Entonces, cuando les llega un paciente con diarrea, no únicamente piensen en qué antibiótico le voy a dar o en qué antiespasmódico, también piensen que ese paciente, si ya tiene un cuadro de diarreas repetidas, es muy probable que curse con deshidratación y tenemos que aplicarle alguno de los planes de rehidratación que ya vimos según el cuadro clínico que esté
presentando. Y por último, también recordar que aunque los medicamentos antiácidos, sobre todo los inhibidores de la bomba de protones en general, tienen un perfil de seguridad relativamente bueno, su uso crónico puede conllevar a efectos adversos severos. Y esto también es muy importante que ustedes lo sepan, porque hay pacientes que justo tienen este dolor gástrico sí, este dolor gástrico de manera crónica y ellos solitos se recetan omeprazol o cualquier otro fármaco porque lo ven en la tele y se lo toman 6 meses, un año y empiezan a tener efectos adversos derivados de este fármaco. Entonces, también es importante que ustedes como médicos sepan que el uso indiscriminado de estos fármacos también puede conllevar efectos adversos severos. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que quieran que repita. Todo bien, gracias. Ok, entonces pues ya sería todo por mi parte y me parece que pasaríamos al siguiente tema. Sí, muchas gracias, Yesenia. Súper De completo. nada. Pues espero que les sirva este repaso del sistema digestivo. Son bastantes fármacos que se tienen que aprender en general en este bloque. Entonces, pues ahora vamos con inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que es un tema muy fuerte. A todos nos van a preguntar algún día sobre antibióticos. Entonces, pues cuando quieras, Julio nos va a ayudar a dar este tema. Y pues parece que es interactivo, entonces para que se animen a participar y vean qué tanto saben hasta ahorita de antibióticos, ¿vale? Cuando quieras, Julio. Sí, bueno, buenas noches a todos. Como ya no había, bueno, tengo mi cámara apagada porque pues voy a compartir para una aplicación, entonces, para que no haya tanto problema con el internet, eh, vamos a empezar con la parte de antibióticos. Como ya lo había comentado, la doctora, es un tema pues muy importante, yo creo que es de los más relevantes en cuanto a, pues más allá del departamental, pues que vamos a estar utilizando en la vida diaria en cuanto a las consultas. Entonces, les mandé aquí un link en el chat para que puedan ingresar, y les mando también el código. El punto es que va a ser como una pequeña sesión de preguntas basada pues en algunos casos clínicos que les traigo. Pues como ya lo habían mencionado, el punto ahorita pues es como aterrizar algunos conceptos. Va a ser difícil que demos ahorita pues toda la clase porque como ya lo habían comentado es un tema muy extenso. Entonces pues partiendo de las preguntas vamos a hacer como pequeñas aclaraciones con la presentación, ¿va? Entonces, mm, ¿ya pudieron ingresar al juego? Me avisan si ya pueden ingresar. Bueno, en la pantalla todavía no veo a nadie, pero bueno, en lo que se van metiendo, vamos a... Bueno, en lo que van entrando al juego, entonces vamos a empezar. Estos son como los fármacos que nos piden ver, los grupos de antibióticos. Entonces, de forma de un panorama pues muy general, nosotros en este punto ya sabemos que pues los antibióticos van a tener diferentes dianas farmacológicas que van a ir desde la envoltura celular, que son los que vamos a estar viendo el día de hoy, hasta pues ya propiamente fármacos que van a inhibir tanto vías metabólicas como o vías de síntesis como los de los antimetabolitos o inhibidores de la síntesis de ácido fólico, fármacos que actúan directamente en lo que es la síntesis del DNA. Entonces, como ya les había comentado, hoy nos vamos a enfocar en los que son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana o inhibidores pues de la envoltura, ¿no? Entonces, aquí les dejo una pequeña mnemotecnia. La mnemotecnia es con la palabra pecamos. Si se dan cuenta, tenemos la PE de penicilinas, la C abarca dos grupos que son los carbapenémicos y las cefalosporinas,
Y de igual forma tenemos la parte de MO con los monobactámicos. A su vez, también dentro de esta familia de fármacos vamos a tener eh, otros que van a tener el mismo mecanismo de acción, pero van a estar actuando en otro punto de la vía enzimática, de la vía de síntesis, que va a ser propiamente la vancomicina o los glucopéptidos. Entonces, mm, 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 ¿ya están en el jueguito? ¿Ya entraron? ¿Alguien más va a ingresar? Porque somos 14. No sé si los demás ya pudieron o tienen problemas para ingresar. Vamos a dar 2 minutos, todavía están ingresando algunos. Bueno, en lo que ingresan, vamos a empezar con el primer caso clínico, ¿va? Em, para hacerlo más interactivo, yo sé que ya es un poquito tarde, pero a ver. Graciela del Arco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, ¿me ayudas a leer el caso clínico, por favor? Tenemos caso uno. Sexo femenino, 30 años, estado civil, casada, ama de casa, 2 hijos. Antecedentes personales, hipertensión arterial en tratamiento. Niega infección de transmisión sexual, pareja estable, no uso de métodos de barrera. Y lesiones en piel de 15 días de evolución a nivel del tronco, palmas y plantas, de tipo maculopápulas, pruriginosas y no lesiones en mucosas en apirexia. Niega otra sintomatología y en antecedentes de enfermedades actuales, hace un mes con lesión genital ulcerada, indolora y autolimitada. Refiere que su pareja presentó episodio similar consultando en el centro de salud y desconoce el tratamiento realizado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos este caso, es una paciente femenina de 30 años. Su motivo de consulta, pues son estas lesiones, ¿no? En la piel con 15 días de evolución. Ya tiene un antecedente de que hubo una lesión genital ulcerada. Entonces aquí les pongo las imagencitas de estas lesiones, ¿no? Que son características tipo maculopapular y pruriginosas. Entonces, en este punto, ¿alguien como que tiene alguna idea de qué es lo que podría estar o qué patología es la que tendríamos en este punto? O sea, no importa que no esté bien, ¿no? O sea, el punto es que lo hagamos más interactivo y podamos avanzar más rápido, ¿no? Entonces, ¿alguien? ¿Sífilis? Exacto, ¿no? Ese es un cuadro, pues, de sífilis, ¿no? Entonces, se utiliza, pues, ya se te piden para clínicos, pues, pruebas que ya ustedes ya han de conocer por la parte de microbiología. Entonces, se diagnosticó una sífilis secundaria, ya tuvo el antecedente, pues, de las lesiones y de ahí, entonces se diagnostica sífilis secundaria sin coinfección por VIH ni por virus de hepatitis. Entonces, partiendo de aquí, listo, vamos a empezar con el jueguito, ¿va? Este es el primer caso clínico, entonces las preguntas van a empezar con este caso, ¿va? Entonces, se diagnostica sífilis secundaria. ¿Cuál de las siguientes opciones es el tratamiento farmacológico de primera elección? ¿Ok? Bueno, tenemos que la mayoría puso penicilina, ¿va? Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer los comentarios respecto a esto. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual actúan los beta-lactámicos, que son los fármacos que estamos viendo el día de hoy?
Ok, bueno, ahorita les digo, te comentamos esa parte y vamos con la última, que va igual con este caso. Y según las características del paciente y con el fármaco administrado, algunas de las reacciones adversas esperadas del tratamiento son, partiendo de que el tratamiento de primera elección, pues es la penicilina, ¿no? De la primera respuesta. Ok. Bueno, creo que ya contestaron todos, ya se acabó el tiempo, entonces vamos a pasar a la presentación. Entonces, aquí está de forma muy general lo que les comentaba. Tenemos que los beta-lactámicos, que son la mnemotecnia que les decía, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos van a estar inhibiendo la síntesis de la propia pared bacteriana o del péptido glucano. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos unos puentes que se están formando con esta pared. Las bacterias utilizan esta pared, pues si recuerdan, tenemos bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas se van a caracterizar por tener una pared de peptidoglucano pues mayor o más gruesa. Esto pues la va a permitir que resista los cambios de la presión oncótica, pues cuando están por todo el sistema, ¿no? Entonces, aquí estos puentes se tienen que unir. Aquí se ve como estas hileritas que se unen en dos. Entonces, esta formación de estos puentes los forman estas enzimas que son las transpeptidasas. Entonces, estos fármacos, los beta-lactámicos, van a inhibir esta transpeptidación, entonces no se está formando como tal, pues la pared o las uniones de estas moléculas y con eso pues tenemos la inhibición en cuanto a la síntesis. Y también si se dan cuenta aquí tenemos otros fármacos que es la vancomicina o los glucopéptidos. Si se dan cuenta, inhibe un paso antes de la transpeptidación. Entonces, aquí el paso que se inhibe es con las glucosiltransferasas. Entonces, si se dan cuenta, está inhibiendo este paso y pues de una forma directa, pues también la transpeptidación. Entonces, esa es como la diferencia en cuanto en cuanto a estos fármacos. Ambos están actuando a nivel de la síntesis, pero pues la enzima que inhiben son diferentes. Entonces, partiendo del caso clínico y de estos monobactámicos de forma muy rápida y general, las penicilinas las vamos a poder dividir en penicilinas naturales. Dentro de estas vamos a tener penicilina G, benzatínica, procaínica y la penicilina B. De estas, pues la penicilina B es la que se va a administrar de forma oral. Y en cuanto a la penicilina G, benzatínica y la procaína, pues va a ser la diferencia, pues propiamente la molécula con las que se está juntando. En este caso, la procaína, la penicilina G procaínica tiene un anestésico para disminuir pues el dolor a la hora de administración. Pero más adelante vamos a ver que una de estas deficiencias es que va a ser una vida media menor en comparación con la benzatínica. Entonces vamos a necesitar mayor administración, aunque es menos dolorosa, pero vamos a tener mayores piquetes, ¿no? Para el paciente. De ahí vamos a tener penicilinas resistentes a las penicilinas, como es dicloxacilina, las aminopenicilinas, aquí va a entrar ampicilina y amoxicilina, y también tenemos penicilinas antiseudomonas, van específicamente para estos microorganismos. Dentro de estos vamos a tener la piperacilina. Entonces, de igual forma, las penicilinas se van a caracterizar por ser bactericidas, es decir, van a destruir propiamente a la bacteria, en comparación pues con otros fármacos que solo inhiben el crecimiento. Entonces, aquí de igual forma les pongo las vías de administración de las penicilinas, porque eso es muy importante. A final de cuentas, es la forma en cómo las vamos a administrar y dependiendo la indicación. Y si se dan cuenta, aquí está la vida media. Esto es lo que les comentaba. La penicilina G-procaína tiene una vida media aproximadamente de 12 a 24 horas, en comparación con la benzatínica, que es de 26 días. Entonces, este es el tratamiento de elección en cuanto a la sífilis. Ahorita les pongo las indicaciones, pero esto es lo que les comentaba. La procaína tiene el anestésico, pero si se dan cuenta, la vida media es menor. Entonces, vamos a tener picando más al paciente. Entonces, pues ahí que sería más conveniente que lo piquemos varias veces al día o pues con una que tenga ya de reservorio. Entonces, esa es como la diferencia en esta parte.
Y la penicilina B que les comentaba, vía de administración, pues va a ser oral. Entonces, como todo fármaco administrado o en su mayoría administrado de vía oral, pues va a tener disminución de la biodisponibilidad, pues con la comida. Y algo, pues, igualmente, si es vía oral, pues es más estable en el ácido, lo que permite, pues, esta vía de administración. Si se dan cuenta, ambos, o bueno, la mayoría de estas penicilinas, en su mayoría tienen poca penetrancia a lo que es el sistema nervioso central, una algo que nos va a impedir pues la administración para este tipo de patologías. También algo importante es que cuando las meninges están inflamadas, pues se abren estos espacios de la barrera hematoencefálica y pues permiten una mayor entrada del fármaco. De igual forma tenemos que aquí les pongo como el metabolismo en general se excretan sin cambios. Vamos a ver más adelante por qué es importante esta parte. Entonces la mayoría no se va a estar metabolizando y hasta un 10% va a tener este metabolito activo, que igual más adelante vamos a ver pues la importancia. De igual forma, su excreción de todas estas va a ser renal, entonces eso es muy importante a la hora de que veamos las indicaciones. Y bueno, aquí les pongo los usos terapéuticos. En general, pues las penicilinas van a tener actividad contra lo que son los patógenos gram positivo aerobios, es decir, estreptococo, estafilococo, que no sean resistentes, porque en la actualidad pues ya tenemos una gran resistencia hacia estos fármacos. Entonces, aquí les pongo algunos de los usos terapéuticos partiendo de que el espectro va hacia estreptococo y estafilo. Vamos a tener en verde, les pongo los que todavía son de primera elección y pues en amarillito los que son una alternativa ya no es de primera elección. Entonces, si se dan cuenta, aún la penicilina es la primera elección en cuanto a enfermedad por espiroquetas, en este caso treponema pallidum y el caso clínico que les comentaba. Algo también, bueno, ahorita lo comentamos en las reacciones adversas, pero bueno, entonces primera elección todavía en enfermedad por espiroquetas. Yo ya les comentaba que también tiene actividad contra estreptococos, pero estreptococos sensibles, porque la mayoría de estos ya generan enzimas que cortan el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Entonces, sí se puede utilizar contra estreptococos, ya no es la primera elección, no para un tratamiento empírico, pero pues tiene ahí su espectro, ¿no? Algo muy importante también para estreptococo piógenes. Entonces, en las faringoamigdalitis, pues de origen bacteriana, que ustedes también ya deben recordar pues los criterios que tenemos, es todavía de las primeras elecciones y de igual forma infecciones cutáneas leves, ¿va? De igual forma, pues estas penicilinas, las penicilinas tienen actividad contra ciertos microorganismos anaerobios como los Clostridium, pero igual su espectro pues es reducido un poco más hacia gram positivo, ¿va? Entonces, para que tomen en cuenta esta parte. Y de igual forma aquí les pongo algunas de uso profiláctico, que es de igual forma para estreptococo piógenes y para de igual forma en las espiroquetas en contactos recientes con pacientes con sífilis, ¿va? Y reacciones adversas. Entonces, las principales reacciones adversas que vamos a tener con el uso de estos fármacos van a ser las reacciones de hipersensibilidad. Eso es la clave que yo considero que tendrían que llevarse. Son las más comunes, que son las de, normalmente pues estas moléculas funcionan como aptenos, no son reconocidas por el sistema inmune, pero cuando se unen a una proteína o a una molécula transportadora, se hacen moléculas más grandes que pueden ser reconocidas pues por el sistema inmune y con eso pues montar la respuesta inmunitaria. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos nos va a dar las respuestas de tipo de hipersensibilidad. Ustedes también ya recuerdan pues el tipo 1 que son como los rash, tipo 2 ya propiamente mediadas por inmunocomplejos, tipo 2 y tipo 3, ¿va? Entonces, de igual forma se menciona que estos fármacos en dosis ya que pasan la ventana terapéutica van a tener toxicidad neuronal. Y bueno, aquí trayendo otra vez a colación la parte de las penicilinas para pseudomonas, pues su espectro va hacia esto, ¿no? Bacilos gram negativos, en específico las pseudomonas. Aquí tenemos dos, que es la piperacilina y la ticarciclina en la parte de las carbopenicilinas. Entonces, algo muy importante es que estos fármacos se pueden utilizar con un inhibidor de beta-lactamasas, es decir, ya sea ácido clavulánico o el tazobactam. Porque a final de cuentas yo ya les comentaba, las bacterias generan mecanismos de resistencia y uno de estos es producción de beta-lactamasas, es decir, estas enzimas van y cortan el anillo beta-lactámico e inactivan nuestro fármaco.
Entonces, se utilizan estas moléculas para que pues inhiban esta parte de la enzima o sean como sustratos suicidas para que la enzima vaya y los corte a estos mientras el fármaco actúa. Entonces, recuerden, se utilizan con estos inhibidores de beta-lactamasa. Y yo ya les había dicho, estas penicilinas son específicamente o más el espectro va centrado hacia pseudomona. Entonces, las pseudomonas, ustedes ya saben, ¿en dónde encontramos más las pseudomonas? ¿O dónde es más común que se pueda infectar un paciente por pseudomonas? ¿No se acuerdan? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿O escojo a alguien de aquí? A ver. Intrahospitalariamente. Exacto. Son enfermedades nosocomiales, ¿no? Entonces, esos fármacos van a estar reservados para esas infecciones. Quemaduras, porque en una quemadura es muy probable que ahí se esté colonizando una pseudomona, neumonías propiamente, ya intrahospitalarias y también otitis externa maligna, es decir, también son enfermedades que el paciente adquiere una vez hospitalizado. Entonces, estas son como de algunas indicaciones, pero llévense eso, que son infecciones intrahospitalarias, no vayan a mandar estos fármacos, pues, para una faringo, por ejemplo. De igual forma, aquí tenemos lo que son las aminopenicilinas. Perfecto. Alguien preguntó que cuál era la mnemotecnia, es que no me sale en el chat, pero es pecamos. Entonces aquí la vuelvo a poner, pecamos, penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas y monomactámicos, ¿va? Está aquí. Y bueno, vamos con lo que son las aminopenicilinas. Dentro de estas tenemos ampicilina y amoxicilina. De igual forma, el espectro, aquí les pongo igual una mnemotecnia. Si se dan cuenta, el espectro de estas penicilinas ya va abarcando un poco más hacia lo que es gram negativos, pero de igual forma gram negativos sensibles. Dentro de estos tenemos E. coli, Proteus, Shigella, que pueden ser, pues, causantes bueno, ahorita vamos a ver las indicaciones, pero en general el espectro, pues, va sigue en gram positivo. Recuerden, penicilina va hacia gram positivo, pero estas ya se van ampliando un poquito más hacia gram negativo. Entonces, recuerden que la amoxicilina por sí sola es una penicilina, tiene espectro hacia gram positivo. Pero si nosotros le añadimos el ácido clavulánico, que yo ya les decía, es un inhibidor de beta-lactamasa, que regularmente estas beta-lactamasas son producidas por gram negativos. Entonces, como del grupo de ESCAPE, ya sea E. coli, Proteus, Klebsiella, entonces estos fármacos, al utilizarlos con los inhibidores, nos amplían el espectro y con esto, pues las indicaciones. Si se dan cuenta también, para que no se estén como memorizando espectro, enfermedad, pues desde el espectro podemos ir como deduciendo las patologías a las que vamos a tener alcance con los fármacos. Entonces, estas penicilinas, partiendo de que su espectro va hacia gram positivo, vamos a tener enfermedades de otorrinolaringología que van a ser desde la laringitis, la otitis y sinusitis. Entonces, recuerden, amoxicilina principalmente son las que se utilizan en estas patologías. De igual forma es una alternativa. Recuerden que las verdes son todavía primeras elecciones, ¿va? Todavía es de opción es una opción más para amigdalitis, neumonías no complicadas. Entonces, si recuerdan, veíamos penicilinas, el espectro abarcaba a strepto, pero ya tenían resistencia. Entonces, amoxicilina clavulanato todavía es sensible para el uso en neumonías no complicadas. De igual forma, profilaxis para endocarditis, esto pues partiendo de la misma faringoamigdalitis. Y algo también muy importante, meningitis por listeriosis. Principalmente eh, se da en pacientes inmunocomprometidos. De estos dos fármacos, ampicilina es la que todavía tiene el espectro hacia este tipo de meningitis. Entonces, esa, recuerden, puede ser algo pues preguntable. También infección por Helicobacter pylori y también infecciones de vías urinarias todavía son primera opción. Entonces, partiendo de amoxicilina. Y bueno, recuerden nada más aquí el espectro de acción, ¿va? En general, pues estas son igual penicilinas, los efectos adversos son compartidos. Entonces, para que se lo tengan en cuenta. Y bueno, vamos con el siguiente caso clínico. No sé si tengan alguna duda en la parte de las penicilinas. Ahorita vamos a seguir viendo algunas, pero estas son como para ir empezando, ¿va? Y bueno, si no hay preguntas, vamos con el siguiente caso clínico que voy a pedirle a
Isaac, ¿estás por ahí? Y aquí estoy. ¿Me puedes Dice, ayudar a caso, leer, por favor? sí, se trata del lactante menor femenino de 9 meses de edad que inicia su padecimiento con presencia de eritema y posterior descamación en región de cuello, que acude a consulta privada donde se le maneja con clorfenamina por sospecha de alergia. A la exploración física, en el servicio de urgencias pediátricas se observa eritroderima generalizada hasta tercio superior de piernas, desprendimiento epitelial extenso, con signo de Nikolsky, incluyendo lesiones periorificiales, exulceradas importantes y extensas, xerosis, así como presencia de ampollas con presencia en pie, cuero cabelludo sin lesiones, cara asimétrica por desviación de comisura labial hacia la izquierda por la propia xerosis y lesiones comentadas. Se diagnostica síndrome estafilococo de piel escaldada. Se decide tratar con soluciones calculadas a 150 mililitros por kilogramo por día, sodio 4 miliequivalentes por kilogramo por día y potasio de 3 miliequivalentes por kilogramo por día. Se agrega micacina a 15 miligramos por día junto con dicloxacilina para mejorar cobertura. Gracias. Entonces vamos a otra vez al jueguito. Entonces ahí va la siguiente pregunta, ¿va? Entonces, ese es como si se dan cuenta, el abordaje era con dicloxacilina. Entonces, una característica del tratamiento con dicloxacilina en el abordaje es, ok, bueno, todavía queda tiempo. Ok, y vamos con la siguiente pregunta. Estos ya van sin caso clínico, ¿va? Las que siguen. El siguiente fármaco tiene actividad contra gram positivos, gram negativos, anaerobios y pseudomonas. Ok, vamos con la siguiente. Ahorita vamos a hacer las aclaraciones, ¿va? Y posee actividad contra microorganismos gram positivos, incluso el Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococos resistentes. No. Entonces vamos con la siguiente. El siguiente grupo de penicilinas va a ser de igual forma de las sintéticas, que va a ser penicilinas resistentes a penicilinasas. Yo ya les decía, ¿no? Hay microorganismos que producen estas enzimas que tienen la función de inactivar estos fármacos. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener específicamente, o la que ahorita nos interesa, es dicloxacilina. Si recuerdan, el paciente tenía una infección de piel y tejidos blandos que juntó con otro fármaco para el abordaje, pues propiamente terapéutico. ¿Por qué? ¿Cuál es el microorganismo que coloniza este tipo de enfermedades principalmente? ¿Alguien recuerda? ¿En piel o en tejidos blandos en general? Estafilococcus aureus. Exacto, los estafilos, ¿no? También que puede ser epidermidis, pero en general, pues sí, los estafilos. Entonces, eso es muy importante porque esta penicilina, lo que es la dicloxacilina, se hizo como
específicamente para este patógeno, Staphylococcus aureus, pero meticilino sensible. Tiene el mismo espectro que las penicilinas que vimos anteriormente, o sea, gram positivos, pero es mejor en cuanto a sus propias indicaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Al espectro que les decía. Está muy limitado a lo que es Staphylococcus aureus y a Epidermidis. Entonces, partiendo de ahí, recuerden, tiene el espectro de las otras penicilinas, sí, pero no es mejor en cuanto a sus indicaciones por ese lado. Entonces, haz de cuenta que esta está hecha para este amigo. Entonces, ¿cuáles van a ser las infecciones? Las indicaciones, pues principalmente infecciones en piel y tejidos blandos. Entonces, esa es como la clave que ahorita tenemos que llevarnos. Y bueno, partiendo de ahí, pues tenemos otra como la endocarditis. Y bueno, ¿qué tenemos que llevarnos de esta parte en cuanto a su farmacocinética? Ya veíamos que al ser de la familia de las penicilinas, pues va a compartir grandes de esta parte farmacocinética y de reacciones adversas, pero si se dan cuenta, tiene una administración rápida, pero es incompleta. Al final, pues va vía oral, del 30 al 80% y aumenta al administrarse una hora antes de la comida. La unión a proteínas aquí se las pongo y de igual forma se dan cuenta tiene una excreción pues mixta, renal y también fecal. Entonces, esto es como la parte de las penicilinas. Ahorita vamos a checar el siguiente grupo, igual de los beta-lactámicos, pero hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, son como puntos clave que tenemos que estarnos llevando, ¿va? Bueno, si no hay alguna pregunta hasta aquí, vamos con el siguiente caso. Daniela, Michelle, ¿estás por ahí? Sí, ¿Me puedes ayudar con el siguiente caso, por favor? claro. Caso 3. Preescolar de 8 años inició su padecimiento con la presencia de cefalea generalizada, fiebre no cuantificada y otalgia derecha, agregándose en las siguientes horas vómito de contenido gástrico alimenticio en 5 ocasiones. La paciente acudió al área de urgencias en las primeras 12 horas de haber iniciado el padecimiento. A su llegada se le observa bien orientada con escala de Glasgow de 15, ligera palidez de tegumentos, mucosas secas, ojos hundidos, pupilas isocóricas, temperatura de 39 grados, Y si quieres yo le biometría. ¿va? Para que... em, Ah, ok, bueno. Ajá, sí, si quieres ya la digo esta, para que no repita todo. Entonces, en general, la biometría, si se dan cuenta, tiene una leucocitosis, también tiene a expensas de neutrófilos y también ya tiene bandas. La hemoglobina pues está dentro de parámetros, el ego está sin alteraciones. Posterior a esto, en la siguiente hora se agrega afección al estado neurológico, esto pues por presencia de irritabilidad, desorientación, alternado con periodos de somnolencia. En la escala de Glasgow se califica en 12 puntos, además de que a la exploración presenta rigidez de nuca, Kervin positivo, Brudinsky positivo e hiperreflexia patelar bilateral. Se realizan nuevamente los estudios, se dan cuenta, sigue con la persistencia de la leucocitosis. Aquí ya hay un poco en cuanto al consumo de plaquetas, la BCG está elevada y también procalcitonina, que son, pues, por un lado, reactantes de fase aguda y también son moléculas que nos hablan, pues, de un proceso inflamatorio, ¿no? Como es el caso de la procalcitonina o de un proceso ahí infeccioso. Entonces, partiendo de aquí, se realiza una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo, contención de Gram, citoquímico y cultivo. Se reporta el líquido cefalorraquídeo turbio con proteínas, glucosa y las células con predominio de neutrófilos. Entonces, la tinción de Gram reporta cocos Gram positivos. Entonces, de aquí, ¿cuál es el diagnóstico que tienen? O sea, ya les di todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tienen aquí? A ver si no hay que escoger a alguien. Gretel, ¿estás por ahí? Pues es una meningitis por... Ay, ¿qué dice cosas gran positivos? Que era... Exacto, mm, es una meningitis, ¿no? Es una meningitis. no me acuerdo de la gente. Bueno, ahorita revisamos esa parte ya con el fármaco, pero entonces en general es una meningitis bacteriana. Y entonces nos vamos al jueguito en la última pregunta.
Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de elección con el diagnóstico que se realizó al paciente, que es una meningitis bacteriana? Ok, vamos a lo que es la pregunta. Entonces, en este punto ya vamos a pasar a otro grupo igual de la familia de los beta-lactámicos, que son las cefalosporinas. Espero que hasta aquí no tengan dudas, espero que hasta aquí no estén como este meme. Pero entonces vamos a empezar. Las cefalosporinas las podemos dividir en generaciones. Esto es muy importante porque dependiendo la generación va a ir aumentando el espectro. Entonces tenemos primera generación, segunda hasta la quinta. Aquí les pongo los nombres, los vamos a ir checando una por una. Bueno, un familia por generación, pero entonces aquí es como el panorama general. Si se dan cuenta, a partir de la cuarta generación ya tenemos espectro con pseudomonas. Y bueno, entonces vamos a empezar con la primera generación. Aquí igual les pongo una mnemotecnia. Las cefalosporinas de primera generación son fáciles de recordar. Entonces, ¿cuáles son estas? Cefalexina y cefazolina. En general, el espectro va a ser igual que las penicilinas que veíamos anteriormente. Es principalmente eh, microorganismos gram positivos, pero también cuál va a ser otra característica. Van a tener cierta afinidad o actividad, mejor dicho, contra gram negativos. Entonces, recuerden que aquí también tenemos cierto panorama con lo que son anaerobios, pero bueno, en general, primera generación, gram positivos y ciertos gram negativos. Entonces, gram positivos como cuáles, los que ya habíamos visto. Streptococcus es uno de estos, y gram negativos, pues aquí les pongo igual otra mnemotecnia, Proteus, E. coli y Klebsiella. Son como el espectro que va a tener la primera generación. Entonces, partiendo del espectro, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Infección de piel y tejidos blandos. Si recuerdan, ya teníamos por ahí en las penicilinas uno que tenía esa afinidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que este sí tiene mayor actividad hacia gram negativo, ¿va? Entonces va abriendo la actividad en cuanto a los microorganismos. De igual forma, es una alternativa hacia las infecciones del tracto urinario. ¿Cuáles son las consideraciones farmacocinéticas? No cruzan la barrera hematoencefálica, se concentran en lo que es líquido sinovial y pericardio. Entonces, partiendo de aquí, igual, pues son los compartimentos en donde va a estar almacenado el fármaco y en donde lo vamos a poder utilizar. La excreción va a ser principalmente renal. Ahorita vamos a ver por qué es importante también esta parte de la excreción. Luego de ahí vamos a tener las cefalosporinas de segunda generación. Aquí vamos a tener, aquí si se dan cuenta son con U, O y O, son pues las vocales. Bueno, así yo me las aprendí en su momento, ¿no? Entonces vamos a tener cefuroxima, cefoxitina y cefotetán. Entonces, el espectro en este caso, las de segunda generación, va aumentando conforme sube la generación hacia gram negativos. Es decir, aumenta el espectro a gram negativos, los que ya les decía, de la mnemotecnia PEC, Proteus, E. coli, Klebsiella, algunos de estos ejemplos, pero también va aumentando el espectro hacia los patógenos anaerobios, pero conforme aumenta en este espectro, disminuye el gram positivos. Entonces, partiendo de aquí, una vez más, ¿dónde lo vamos a utilizar? Preferentemente en las infecciones que ya veíamos por Proteus, E. coli, Klebsiella, pero anaerobios, pues profilaxis perioperatoria, en procedimientos que ya involucran la apertura de cavidades como procedimientos ginecológicos o procedimientos intraabdominales. De igual forma, en cuanto al metabolismo, particularmente del cefotetán, va a interferir con la vitamina K, es decir, prolonga los tiempos, en específico el TP, y esto nos puede predisponer a hemorragias. Entonces, es como igual de los efectos adversos. Recuerden que al ser, pues, igual congéneres de las penicilinas, al tener, porque todavía incluyen el anillo beta-lactama o beta-lactámico, pues nos generan esas reacciones adversas que ya platicábamos, ¿no? Principalmente por las de hipersensibilidad. De ahí vamos con los que son la tercera generación. En el programa pues nos pide esta que es ceftriaxona. Esta es pues yo creo que es de las más sencillas. Trae pues ahí el 3, ceftriaxona. ¿Cuál va a ser el espectro? La ceftriaxona ya aumenta más lo que es el espectro hacia gram negativo, pero también algo muy importante, enterobacterias.
Y de igual forma tiene menor espectro a gram positivos, pero todavía los cubre. Entonces, partiendo de aquí, aquí les pongo como los microorganismos que va a tener. Aquí les pongo igual otra mnemotecnia por si les sirve, que es PK-. Y pues va a ser Proteus, E. coli, que es lo que veníamos platicando, ¿no? Proteus, E. coli, Klebsiella en cuanto al PEC, anaerobios, Moraxella catarraris, Neisseria, Streptococcus y Haemophilus influenzae. Si se dan cuenta, aquí están las Neisserias y propiamente los microorganismos que veíamos o que ustedes ya de antemano saben que son también en cuanto a al caso clínico, a la meningitis. ¿Por qué es importante esto? Pues las cefalosporinas de tercera generación, en cuanto a la distribución, ya logran tener mayor penetración a lo que es sistema nervioso central. Entonces, por un lado tenemos eso y el espectro, entonces por eso es de las indicaciones en cuanto a infecciones graves. Ahorita vamos a ver algunas de los usos clínicos, pero bueno, entonces este es el fundamento de por qué sí lo podemos utilizar en ese tipo de enfermedades. De igual forma, aquí les pongo las vías de administración intramuscular e intravenosa. Algo muy importante es que no se tiene que dar en niños. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí les pongo de igual forma la cefotaxima, que esta sí es la que se prefiere en los pacientes pediátricos. ¿Por qué no se da en estos pacientes? Porque si nosotros administramos las cefalosporinas en estos pacientes, desplazan a las bilirrubinas y nos pueden generar algo que se llama kernicterus. Entonces, eso es una encefalopatía que pues puede perjudicar al niño, ¿no? Entonces, usos clínicos o en dónde vamos a utilizar estos fármacos. Recuerden, es terapia empírica en infecciones graves. Entonces, aquí igual para que se acuerden, les voy a poner en vez de la E un 3, es al revés, entonces graves, ¿va? Infecciones graves. ¿Cuáles son estas? Meningitis, ya lo veíamos, ¿no? Lo del caso clínico. Entonces, por el espectro y por la penetrancia hacia el sistema nervioso central, vamos a tenerlo en cuanto a su terapia empírica. Neumonías, de igual forma, pues ya neumonías intrahospitalarias o neumonías que ya cursen con cierto grado de deterioro en el paciente. Gonorrea también, este es de los de primera indicación, donde sí lo podemos utilizar en pacientes con gonorrea, pues es intramuscular, se administra, y ese sí es una de las indicaciones que nosotros debemos conocer. Entonces, para que esto lo tomen en cuenta, yo creo que esto sí suele ser o puede ser más preguntable. Y de igual forma, infecciones de la vía urinaria, pues complicadas, pero pues ya vimos otras opciones que son igual cubren los espectros en cuanto a los patógenos que nos generan las infecciones de vías urinarias, son de menor espectro, van indicadas hacia esos patógenos para pues disminuir un poco la parte de la resistencia. Y aquí tenemos algunas reacciones adversas específicas. Al ser fármacos que tienen mayor espectro con los microorganismos, nos pueden generar lo que es colitis pseudomembranosa. Entonces, esto nos va a generar pues cualquier antibiótico de amplio espectro. Entonces, terminan con lo que es la microbiota endógena y entonces permiten lo que es el crecimiento de Clostridioides difficile. Entonces, esto pues nos genera un tipo de diarrea. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Vancomicina vía oral. Esta es una indicación pues ya de lo que veíamos de los glucopéptidos. La vancomicina es tratamiento para colitis, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, las reacciones adversas específicas, colitis pseudomembranosa y lo que les decía, ictericia del recién nacido. Esto pues sumado a lo que ya veíamos desde las penicilinas. Algo muy importante es que ¿recuerdan cuál es el metabolito que yo les decía que les dije? ¿Recuerdan este metabolito ahí en la parte de las penicilinas? ¿Alguien se acuerda? Ácido aminopeniciloico, ¿no? Ajá, el peniciloico. Eso es muy importante porque ese metabolito es el que nos genera las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estos fármacos no se metabolizan. Entonces, si no se está generando ese metabolito, en teoría, las cefalosporinas tienen un grado menor en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad. Por ahí, pues, la bibliografía dice que si un paciente es alérgico a las penicilinas, pues hay cierto grado o un porcentaje que pueden reaccionar bien hacia las cefalosporinas por esa parte del metabolito. Entonces, recuerden, pues, también esa parte. Y por ahí en el chat preguntaban si todavía esto es tercera generación. Estas son las de tercera generación. Ceftriaxona y cefotaxima, ¿no? Y estas son las de segunda. De igual forma, vamos con la cuarta.
cuarta generación, recuerden que ya teníamos por ahí una penicilina que se puede utilizar en pseudomonas, pues en las cefalosporinas es algo muy parecido. De igual forma tenemos las de cuarta generación que van hacia las pseudomonas. ¿Alguien recuerda cómo se le llaman a los ayudantes de los cocineros? Esa sí es una pregunta que todos deben saber, ¿no? ¿Cómo? Les dice ¿Viste? pinches. Ajá, exacto, ¿no? Bueno, yo me acordaba de eso, ¿no? Porque al final el fármaco aquí es cefepime, entonces tiene el pi y yo me acordaba pues de eso, ¿no? La pseudomona es un ayudante de cocinero, entonces así me acordaba yo del espectro de las de cuarta generación. Cefepime y aquí está la pseudomona. Entonces, de igual forma, ¿en dónde vamos a estar utilizando esta cefalosporina? En infecciones intrahospitalarias, las mismas indicaciones que ya veíamos, ¿no? Quemaduras, neumonías nosocomiales, neutropenia febril, ya que son padecimientos que se adquieren pues ya intrahospitalarios, utilizamos esta cefalosporina. De igual forma, la administración pues va a ser parenteral, pues ya con el uso controlado, y aquí les pongo de igual forma la vida media. Entonces, la importancia de que ahorita revisemos estos fármacos es que podamos, por un lado, tener el mecanismo de acción, los efectos, el espectro y las indicaciones partiendo de su espectro y pues, las reacciones adversas. Entonces, por eso estamos siendo como muy puntuales en estas partes. Y de igual forma tenemos las de quinta generación, que aquí van a estar la septarolina. Aquí pues yo me acordaba por el nombre, porque al final dice septarolina, yo me acordaba como Carolina, que hay un perfume por ahí, o una marca así que se utiliza. Pues bueno, la de quinta generación, así yo me acordaba, septarolina. ¿Y cuál va a ser el espectro? Las cefalosporinas de quinta generación, si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos visto un fármaco que tenga actividad hacia el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, esta cefalosporina está hecha para ese microorganismo. También está para estreptococos resistentes a la penicilina, enterococos. También dentro de estos enterococos está fecalis y faecium, que son también microorganismos que ya generan cierta resistencia hasta los fármacos que ya vimos hacia las cefalosporinas anteriores. Entonces, este es el espectro hacia este tipo de cefalosporinas. De igual forma, son de vía parenteral, tienen distribución, pues en general, buena en lo que son los tejidos, por eso es que son buenas contra este tipo de microorganismos. Y si dan cuenta, la excreción, pues sigue siendo renal, ¿no? Partiendo de lo que les decía de las reacciones adversas. Y esto es lo que les comentaba de las reacciones adversas en cuanto a estas cefalosporinas. La hipersensibilidad, pues tienen el anillo beta-lactámico, pero siguen compartiendo esto, pues sí nos van a generar cierto grado de hipersensibilidad, pero disminuye la probabilidad que nosotros utilicemos las cefalosporinas en cuanto a estas reacciones, por lo que ya les comentaba, ¿no? Del metabolito. Y bueno, vamos de igual forma con las siguientes, que son los carbapenémicos. Recuerden la mnemotecnia de Pecamos. Los siguientes que vamos a ver son los carbapenémicos. Aquí les dejo también este meme porque los carbapenémicos son como de los fármacos que tenemos en cuanto a mayor potencia y espectro. Y en cuanto a, ahorita vamos a ver por qué les menciono esto, porque es muy importante que sepamos las indicaciones para que no estemos favoreciendo pues la resistencia, porque ya en la actualidad hay bacterias que son resistentes a los carbapenémicos y los carbapenémicos eran como los fármacos que teníamos pues ya para tratar cuadros pues ya tanto en cuanto a gravedad y pues que ya hayan sido resistentes a pues medicamentos previos. Entonces vamos a ver en dónde se van a utilizar. Dentro de esta familia tenemos el meropenem, que es de igual forma parenteral, no se va a absorber vía oral. Aquí les pongo el metabolismo por la enzima que lo va a estar metabolizando. De igual forma, la vida media. Y si se dan cuenta, el espectro va a ser hacia gram positivos, estafilococos productor de penicilinasa, pero excepto el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, a pesar de que sí tiene un buen espectro, pues sigue siendo reservado contra este microorganismo. Entonces, ya les mencioné algunos de los que sí tienen espectro hacia este. Y ahorita vamos a checar otro. De igual forma cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios, que también ya veíamos por ahí las cefalosporinas. Tenemos cefalosporinas que tienen tanto actividad hacia anaerobios, tiene actividad con pseudomonas y acitenobacter, que son de igual forma microorganismos que ya tenemos terapias previamente que se las mencioné,
y que ya cuando los microorganismos no reaccionan o no responden hacia las terapias previas, pues ya podemos empezar a utilizar este tipo de fármacos. Pero pues si se dan cuenta son espectros que ya vimos anteriormente y que bien podemos cubrir de primera instancia pues con otros fármacos. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones partiendo de su espectro? Infecciones de igual forma nosocomiales y resistentes a las cefalosporinas, es decir, ya les empezamos terapias con los fármacos pasados y el paciente sigue ahí deteriorado, no se corrobora una desaparición de la infección, pues ahí sí utilizamos estos fármacos. Y digo, aquí les pongo pues de igual las meningitis, propiamente en las sepsis, en neumonías ya complicadas, son como las indicaciones. Pero recuerden que son resistentes ya a las terapias previas. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas? Náuseas, convulsiones son como de las que más se mencionan y pueden también tener lesiones al sistema nervioso central. Aquí también dentro de los carbapenémicos está el imipenem, que este se tiene que administrar con cilastatina. La diferencia con meropenem es que este ya no se administra con este fármaco, sino se metaboliza y se inactiva. Entonces el meropenem ya no necesita este fármaco, esta molécula. Y para ir cerrando, vamos a ir con lo que son los glucopéptidos. Entonces recuerden, todos estos van a inhibir la envoltura, sí, pero la vancomicina, recuerden el paso que les decía, va a inhibir las glucotransferasas. Entonces inhibe de forma, en esa parte, los enlaces que se estaban formando en la síntesis del péptido glucano. Entonces aquí se los pongo, ¿no? Impide la unión de los residuos con las transglucosidasas, que son las enzimas que inhiben. ¿Cuál va a ser el espectro? Para que se lo lleven como más más general. Este fármaco, por ahí, bueno, la actividad enterococo, ampicilina en el caso de los enterococos. Recuerden que enterococos era una indicación de la AMPI. Entonces, son resistentes ya a estas terapias. Y si se dan cuenta, tiene actividad contra el metis y es una de las que se tienen que llevar. Recuerden, no vimos muchos fármacos dentro de estos que tenían actividad contra este microorganismo. Vimos por ahí la cefalosporina de quinta, pero aquí pues no está disponible. Entonces, Banco está para ese microorganismo. Entonces, recuerden, coquicida, gram positivos, estrepto, enterococos y estafilo meticilino. Bueno, entre los cocos, pues el estafilococos meticilino resistente. De igual forma, es un fármaco de reserva ante patógenos que ya se utilizaron las terapias previas. Ya utilizamos, por ejemplo, las penicilinas si era sensible o una cefalosporina y sigue ahí pues el microorganismo. Ahora sí, utilizamos estas terapias. Recuerden, este fármaco no se absorbe vía oral, pero por ahí yo les mencionaba utilizarlo para qué microorganismo. Clostridium difficile. Ajá, exacto. Cuando tenemos una infección por Clostridium difficile, el vancomicina es el tratamiento, pero ¿por qué? No se absorbe, entonces tiene espectro contra este tipo de patógenos. Si se dan cuenta, la distribución también es buena hacia el sistema nervioso central. Aquí les pongo igual la vida media. ¿Y cuáles van a ser sus reacciones adversas? Las que más van a estar por ahí que se mencionan es el síndrome del hombre rojo. Esto bueno, se relaciona más cuando se da una administración rápida. De por sí ya tenemos una administración parenteral, entonces si se infunde de forma muy rápida, esto genera una degranulación propiamente de las células inmunitarias y nos generan este cuadro. Entonces, este yo creo que es de los más preguntables en cuanto a reacciones adversas. Aquí les pongo pues la célula y también nos pueden generar lesión renal aguda, ¿va? Porque ahí tiene afección pues o son nefrotóxicos. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones terapéuticas? De igual forma, enfermedades severas o refractarias resistentes a terapias previamente a terapias que ya previamente establecimos, como las cefalosporinas, ¿no? Aquí están las indicaciones, recuerden en verdecito las que todavía estaban de primera: colitis pseudomembranosa cuando es vía oral, neumonías, meningitis, osteomielitis, artritis séptica. También responde bien la vancomicina, recuerden, ya resistentes, no son las primeras, endocarditis y de igual forma en infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces,
A final de cuentas, ahorita traté como de darles un panorama general. Van a ver conforme vayamos avanzando que estos fármacos, pues a veces se utilizan no en monoterapias. Entonces, ahorita hay que llevarnos como el panorama general de mecanismo de acción, las reacciones adversas y con eso el espectro y con eso, pues, poder eh, relacionar a las indicaciones terapéuticas. Entonces, pues, y si no es así, pues sería todo por esta parte. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? Creo que todo bien, gracias. Ok, pues entonces nos vemos el día de mañana y pues que descansen y tengan bonita noche. Muchas gracias, Julio. Estuvo muy padre la clase y la dinámica. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias.